y continuamos conversando con Marcelo Abdala, presidente del PCNT, dirigente y miembro del Comité Central, además del Partido Comunista, que no lo mencionamos, pero dirigente histórico del Partido Comunista además. Y bueno, vos insistís mucho en la transformación de la matriz productiva, vos y el Partido Comunista y la Central Sindical, que es uno de los temas que a Fernanda y a mí por lo menos nos apasiona bastante, de pensar modelos alternativos de desarrollo al modelo simplemente agroexportador, y ni que hablar a esto de estar sacando ganado a un pie, ¿no? Que para que el civil mortal sepa qué es sacar ganado a un pie, bueno, es sacar la vaca pelada sin valor agregado básicamente. ¿Y cómo te enterás? Porque hay un olor a bosta bárbaro en todos los entornos de Ciudad Vieja, ¿no? Acá sobre todo. Se habla de, bueno, integrarle tecnología a los circuitos virtuosos de la economía, todas palabras que yo te banco, yo te entiendo. Yo leí parte del Capital, el quehacer, tres pasos adelante, bueno, en fin. Pero a ver, hay una realidad que es que ¿hacia dónde podemos desarrollar la industria uruguaya para salir del modelo extractivista, agroexportador y básicamente dependiente de la inversión extranjera directa, ¿no? Bueno, me parece que es pertinente, por lo mismo que vos decías, que a veces no se entiende el horizonte, digamos, propuesto, es formularse la siguiente pregunta: ¿con lo que tenemos nos alcanza? Yo lo digo en pocas palabras, digamos, tenemos una demografía raquítica, inclusive con esa demografía raquítica sobra gente. Porque si vos tenés que en el 19 había 450.000 trabajadores ganando menos de 25.000 pesos y en el 24 ya eran 550.000, un 20 y pico % de informalidad, que hay terrible problema para resolver el desempleo juvenil y el desempleo femenino, pues no alcanza. Con la base productiva que tenemos no podemos vivir bien ni siquiera 3,5 millones de habitantes. ¿Es por la base productiva o es por la distribución que se genera en torno a la base productiva? Es que la propia base productiva determina la distribución. Para mí, hasta determina la demografía, porque el movimiento poblacional pautado por la gravitación del gran latifundio desde que vino Hernán Darias, primero generó lo que se llamaban los pueblos de ratas, luego generó la emigración del campo a la ciudad, a las distintas localidades, después desde el interior al área metropolitana, y tenemos una economía deforme. Más de la mitad de la población vive en el área metropolitana y tenemos una extensión de tierra enorme y de mar que no estamos utilizando. Entonces, yo creo que tenemos un eslabón del cual nos podemos asir para entender la propuesta y además para realizarla. A diferencia del resto de América Latina, nosotros tenemos un punto de partida para cambios profundos que nos dejó el vallismo histórico. Tenemos nuestras empresas públicas. Sí, claro. A diferencia de Argentina, que en los 90 vendió todo, por ejemplo. Ejemplo, ¿no? Sí. No hubiéramos podido hacer casi nada de lo que hicimos en pandemia si Antel no hubiera reticulado el país con fibra óptica. Claro. Para poner un ejemplo, tenemos UTE, tenemos ANCAP, tenemos Antel, tenemos OCE, tenemos la Universidad de la República. ¿Qué quiero decir? ¿Es posible pensar un desarrollo de las fuerzas productivas en cuyo centro esté la calidad de vida de la gente? Esa es la pregunta que se hace el PCNT. Entonces, ¿Y qué respuesta encuentra? ¿Y qué respuesta encuentra? Que sí, que es importante, por ejemplo, a través de compras públicas. El Estado compra mucho, pero a veces compra mal y afuera. Generar redes de proveedores nacionales que generen trabajo. Es posible, digamos, generar la condición de que el propio Estado con la universidad armen procesos de investigación y desarrollo que generen puestos de trabajo de calidad. Con el conocimiento que hemos ido acumulando en la ingeniería, es posible insertarnos de una manera más creativa en la actual trayectoria tecnológica. Acércate al micro, Turco, por favor. ¿Qué quiero decir? Fuerte. Hay que conseguir laburo de calidad. Porque nosotros vendemos materias primas y compramos trabajo sofisticado. Hay que cambiar un poco esa relación de modo de generar más valor y obviamente repartirlo distinto, ¿no? Marcelo, o Turco, no sé cómo preferís. Al principio hablamos del tema de las tecnologías que también nos sacan los datos, no sé qué, y claro, ahora tenemos mucho problema del trabajo y de la sociedad toda y del capital tal vez internacional. Ya es como un poco, queda corto, ya no es, se tienen que organizar en una fábrica o en un sector o en un país, o sea, ya realmente los que realmente tienen el poder, el dinero, los datos, son corporaciones o países todo del norte. ¿Tiene sentido ahora que los sindicatos empiecen a ser internacionales?
cosa mucho menos localizada, o al contrario, hay que pensar más en la soberanía, en la cercanía? En ¿Cómo lo ves ramas, eso? No, yo creo que las dos cosas, pero yo digo que si nosotros no generamos un proceso de puesta a punto del movimiento sindical internacional a las necesidades, digamos, de la gente, estamos en el horno, ¿no? Porque en definitiva hay transnacionales que tienen más pesos que los propios estados, ellos organizan sus operaciones a escala planetaria, acá se toman decisiones de quién trabaja y quién no trabaja, capaz que en oficinas en Bélgica, en Tokio, en tal lado, en tal otro. Claro. En Silicon Valley. Y los sindicatos, digamos, estamos, parcelizados en cada país. Claro, ¿no? o sea, es divide y reinarás. Totalmente. ¿Y están haciendo algo para internacionalizarse? Bueno, nosotros estábamos actuando bastante fuertemente, en particular en los sectores industriales, en una organización, digamos, que se llama Industriol, que es un conjunto de sindicatos de los sectores industriales que están en todos lados, y desde el punto de vista del PCNT, trabajando en la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur, con excelentes relaciones tanto con la Federación Sindical Mundial, que es una de las centrales sindicales, como con la Confederación Sindical de las Américas, pero estamos muy por detrás de las necesidades. Hay que saber que en cierta medida la gravitación, el peso, a veces aunque más no sean la protesta del movimiento sindical uruguayo, es una excepción en América Latina y en el mundo. A veces el movimiento sindical no logra organizar con todas las centrales, porque además hay un proceso de fragmentación en los distintos países, que tenés 4, 5, en Brasil hay como 10 centrales, a veces no llegan a organizar el 5% de la población trabajadora. Entonces, a nosotros nos cuesta bastante ese elemento, pero yo estoy convencido que si vos tenés una situación en la humanidad donde el régimen social basado en la acumulación atenta contra el ser humano, porque el 1% más rico del planeta tiene la misma riqueza que todo el resto de la humanidad, y atenta contra la naturaleza al punto de que no solamente existe guerra comercial y guerra real que te conmueve y te llama a la protesta, sino que pone la vida de la humanidad en riesgo sobre la tierra, bueno, hay que cambiar las cosas. Sí, claro. Y ahí se necesita un movimiento obrero mucho más potente que lo que tenemos, porque estamos bastante por detrás de las fuerzas, de los influjos que hubieron en el movimiento obrero, por ejemplo, a principios del siglo XX. Hay que ayornarlo, pero se precisa mucha más movilización, ¿no? Ahora quiero ir a hablar un poco de tecnología de trabajo, pero te quiero hacer la siguiente consulta, que es, bueno, no sé, en Argentina vos tenés a la CTA, la CGT y otras centrales sindicales, y Uruguay se ha caracterizado por tener una central única, ¿no? Que además, yo creo que en términos relativos, es de las más representativas de la región, por lo menos. ¿Cuán representativo es el PCNT, por lo menos en relación a otras centrales sindicales en el mundo? Bueno, de los trabajadores formales ni que hablar. Desde todo un universo que nosotros tenemos el objetivo de organizarlo y sindicalizarlo, que algunos hablan, digamos, de los trabajadores precarizados. Rappi, Uber, estamos hablando. Ahí va, que además son trabajadores sometidos a un fraude laboral, ¿no? Porque en teoría son socios. Empresas unipersonales, Sí. Y en definitiva eso esconde una relación de dependencia. Son digamos. socios de la app, pero en realidad son esclavos de la app, ¿no? Sí. Desde una perspectiva programática, ni que hablar que esos trabajadores están representados por la visión general o el programa del PCNT, pero tenemos que avanzar mucho en la sindicalización de esos sectores que son cada vez más trascendentes en el mundo del trabajo y que a nosotros nos interesa, digamos, avanzar en esa organización, ¿no? Y por eso, y a partir de lo que es lo que yo creo que es el PCNT, que es uno de los sindicatos más representativos en términos relativos, obviamente estamos hablando a la cantidad de trabajadores que hay en Uruguay, activos, formales e informales, pero es uno de los sindicatos más representativos, aparte de una central única. ¿Qué sentís cuando el PCNT viene proponiendo un impuesto del 1% al 1% más rico y le preguntan a una senadora del oficialismo qué opina sobre esta discusión y responde: esto es una discusión de 3 senadores? Sí, obviamente que en el caso nuestro es un debate que nosotros lo vamos a poner en todos lados, ¿no? Ahora el 12 hay una gran movilización del PCNT y esto seguramente va a estar presente, pero pasado mañana nosotros tenemos una reunión en la Intersocial, va a estar ONASPU, va a estar FEU, va a estar FUBAN, y nosotros vamos a meter esto en los barrios. ¿Qué quiero decir? No nos es indiferente, por supuesto, digamos, el debate parlamentario. Yo he visto que de a poco cada ¿Pero vez es un más... debate de 3 legisladores o es un debate del movimiento sindical? Yo pienso que es un debate estratégico. ¿Qué queremos hacer con la sociedad? Es
admisible desde un punto de vista ético que en un país que exporta alimentos para millones de seres humanos tengamos para 30 millones. Pobreza infantil? Sí, sí. Digamos, ¿qué quiero decir? A veces se instrumentaliza la discusión política. ¿Por qué no discutimos de los fines? En primer lugar, los fines. Para mí está bárbaro que se desarrolle desde el movimiento social una herramienta que simultáneamente permite ayudar mínimamente, ¿no? Porque esto es muy moderado del planteo, a abatir la desigualdad y a resolver el problema de la pobreza infantil. En realidad el programa de gobierno del Frente Amplio es bastante más amplio y profundo que esta propuesta. Entonces ya no se circunscribe a un debate solamente parlamentario, aunque es muy importante, y yo observo además que cada vez aparecen más cabezas abiertas y más voluntades para considerar el tema. Académicos, por ejemplo. Académicos, pero también legisladores. Se decía que hay algún legislador, digamos, de Cabildo Abierto que está mirando con atención este problema. Ayer Antes que el MPP. Sí, no, pero ayer salió el presidente, digamos, de la Cámara de Diputados a decir, bueno, esto es analizable, capaz que no para crear un impuesto nuevo, sino para utilizar lo que ya tenemos, que es el impuesto al patrimonio. Es decir, de a poco el debate, digamos, se va abriendo y nosotros lo vamos a poner en los barrios, en los lugares de trabajo. Y te llevo de vuelta a lo que te pregunté de la internacionalización, porque justamente el argumento como que más se usa es como, si les cobras esto, se fue el capital. Bueno, debería ser algo mundial que al 1% se lo grave, que no haya, que no tenga a dónde huir. Se lo graba igual, ¿no? Pero no en todo el mundo. Esto es grabárselo un poquitito. Bueno, pero tienen lugares a donde huir. Un mimito. Vos qué decir, no quiero trabajar y no tenés lugar a donde huir. No tenés lugar a donde huir. No quiero que me cobren impuestos y no tenés lugar a donde huir. Sos el capital y tenés a muchos lugares. Y a mí me subieron 2 puntos el IVA y no me fui de Uruguay, la verdad. O sea, no fue la única salida, es Carrasco, ¿no? El aeropuerto Carrasco, digo. ¿No? Pero ahí conviene revertir la carga de la prueba, ¿no? El 1% no existe. ¿Cuánto han invertido? Es decir, si tú tenés una situación en la cual tenés 10 años que hay prácticamente crecimiento nulo o reptante a un promedio de un 1% anual, ¿cuánto han invertido? Bueno, pero entonces, este argumento... Dale. ¿Qué es lo que quiero decir? Por lo menos desde la perspectiva, digamos, del asesoramiento técnico que nosotros tenemos, que armamos un equipo bastante sólido desde un punto de vista técnico, con académicos, tributaristas, economistas, que van a convertir esta idea fuerza en un proyecto concreto, digamos. ¿Qué quiero decir? Obviamente que un cambio de esta naturaleza genera algún movimiento en el comportamiento, digamos, de los sectores más ricos, que puede traducirse en evasión, en algo de evasión o en algo de elusión. Elusión es encontrarle la grietita a la normativa para ver cómo puedo zafar. Pero de todas maneras, ese comportamiento tiene un impacto mucho más reducido que el enorme impacto que tiene ese producto, digamos, de un tributo de un 1% al 1% más rico, que podría estar generando alrededor de 800 millones de dólares para abatir rápidamente la pobreza. 20 toneladas de cocaína a valor del sur de Europa, chicos. O sea, estamos hablando de mucha plata. No, aparte del punto de vista comunicacional, pusieron al economista más fachero a defenderlo, ¿no? O sea, a Mauri da Rosa, que le mandamos un saludo. Gran estudioso de los ricos, porque se habla mucho de los pobres, pero poco de los ricos. Y ahí sí, la verdad bien. que él está dando una mano desde el punto de vista de su conocimiento técnico enorme, junto con el resto de los compañeros y compañeras que se armó un equipo bien interesante en el PCNT, y digo que esta idea fuerza general, colocada el 1 de mayo por Sergio en nombre de toda la dirección de la central, y que fue a su vez aprobada en la estrategia definida en el Congreso, y que nosotros ahora estamos colocándola en la agenda pública, digamos, se va a convertir en un proyecto más específico, ¿no? Me encanta hablar contigo y acá en el chat dicen Mamicelo Audala, presidente, dicen, me mandan por privado, Fernanda vino con una Adidas roja de la RDA, porque hoy tenemos aquí Pani, y después entonces tuvimos, Fernanda vino de rojo para quedar bien con los dos. Hoy de vuelta día rojo. Hoy es día Bordeaux, digamos. Sí. Pero bueno, no, yo creo que sos uno de los dentro de las diferencias o acuerdos que se pueden tener contigo dentro del sistema político, uno de los intelectuales más letrados, más formados, y esto lo digo yo y no tenés que sentirlo para no caer en un acto de soberbia, pero yo lo creo y lo sostengo y creo que lo has demostrado en estos pocos minutos que venimos conversando. ¿Sentís cierta lumpenización de las clases dominantes por el otro lado? Vos que hablas mucho con las cámaras empresariales, con los ricos del Uruguay también para negociar.
Uruguay se quedó sin burguesía, digamos. Si en algún momento de la sustitución de importaciones tú veías que habían, digamos, empresarios nacionales que, acotado a la sustitución de importaciones y el tamaño del mercado interno en aquel momento, bueno, tenían sus emprendimientos. El problema que nosotros tenemos en esta fase de transnacionalización del capital es que esos segmentos quedaron como subsidiarios de las grandes empresas transnacionales. Entonces eso es un problema, porque en definitiva, si tú mirás, el rol del ABC normal y clásico del movimiento sindical debía ser ubicarse en la esfera reivindicativa. Nosotros estamos naturalmente en la esfera reivindicativa, pero le damos un escalón más desde el punto de vista de la necesidad de una estrategia nacional de desarrollo. Y las fuerzas motrices para impulsar una estrategia de desarrollo nacional, sin duda alguna que tienen que desarrollarse en diálogo con el sector empleador, pero muchas veces falta lo que podría caracterizarse como una burguesía dinámica que impulse esa estrategia, papel que debe cumplir el movimiento obrero y popular, claro, y para el cual yo digo que nuestro punto de partida es la llegada del vallismo. ¿Por qué razón? Porque tenemos un capital social, nuestras empresas públicas, que bien gestionadas, digamos, para satisfacer las necesidades de la gente, si tú le agregás la función social, digamos, de impulsar una estrategia de desarrollo a través de sus herramientas, de unirlas con la Universidad de la República y de promover, vos podés transitar un camino de otra forma. Lo que hay que discutir es el excedente, ¿no? Sí, el excedente, es decir, de producción y la acumulación, ¿no? Yo lo digo crudamente, ¿qué hacemos con la renta diferencial de la tierra? Ese es el punto que marca la posibilidad de generar un camino de un modo de acumulación distinto donde pueda ser posible reinvertir en tecnología, en diversificación de la matriz productiva, en laburo de calidad. Bueno, una pregunta concreta, Marcelo, en ese sentido y vinculando esa intersección que nos tiene muy preocupados, que es la intersección economía, trabajo, tecnología y política. Hay un proceso impulsado por las clases dominantes del mundo, pero también por las propias dinámicas del desarrollo de las fuerzas productivas en el mundo, que es la automatización de la fuerza laboral, ¿no? Y una vez se conversa con actores de la izquierda y lo que parece ser es que la solución es defender el puesto de la cajera del supermercado y no pensar en una reconversión laboral para que ese puesto que en realidad, bueno, a ver, precisamos, o sea, queremos que efectivamente de acá a 20 años haya gente que su vida sea ser cajera o cajero de supermercado por 35.000 pesos y en una situación de vulnerabilidad y demás, o podemos utilizar la automatización para el desarrollo de la humanidad y te pido algún ejemplo más concreto, ¿no? O sea, bueno, a ver, es verdad, se suprime la caja del supermercado, pero no bajan los precios, por ejemplo, del supermercado, ¿no? O no mejora el servicio. Pero ¿cómo podemos hacer para que la tecnología insertada en los circuitos productivos pueda utilizarse al servicio del desarrollo social, ¿no? Y no del capital, ¿no? Bueno, lo primero es no tener una actitud ni ludita, sí, es decir, yo me opongo a la tecnología porque agarro, rompo todo lo me que gusta, me quita el te trabajo. banco, Fernanda no, pero yo te banco. Ni tampoco, digamos, ni tampoco tener una visión acrítica de la tecnología, porque en definitiva la tecnología tiene también un contenido social, allí están cristalizados, es trabajo objetivado, claro, ahí están cristalizadas las relaciones sociales que le dieron origen. Yo siempre me pregunto, nosotros no podemos pensar nuestra propia tecnología para nuestras realidades, para la situación de América Latina. Conversando con los metalúrgicos brasileros del ABC, me decían, estamos teniendo un problema con el sector de maquinaria agrícola porque la maquinaria importada está solamente pensada para las grandes extensiones de tierra y no tenemos cómo producir maquinaria agrícola para los pequeños productores. Claro. La tenemos que producir nosotros, por tanto vamos a montar empresas que produzcan esa cuestión. ¿Qué es lo que digo? Yo creo que nosotros debemos, en definitiva, contestarle a la actual revolución tecnológica con creatividad, desarrollo de nuestra propia tecnología, pero plantear la necesidad de otras relaciones sociales. No puede ser que la tecnología venga para liquidar la vida de la gente. Tiene que estar asociada a impuestos, por ejemplo, y otra financiación de la seguridad social. Si vos te parás ante una seguridad social que está sostenida por la cantidad de trabajadores en el mundo del trabajo, pero ves que en los peajes desaparecen los trabajadores porque son automáticos.
que en los supermercados vos realizás el Sí, trabajo. impuesto a la automatización. pagando. Que en los, digamos, desaparecen los porteros y tenés los ¿cómo se llaman? Sí, los tótems, digamos. Los tótems, que sí. miran, bueno, tenés que agarrar y poner una financiación que sea sobre la base de la rentabilidad y no la cantidad de trabajadores. Y lo otro es la reducción de la jornada. ¿Por qué no se puede discutir con esas formas de transformación tan radical que implica la revolución tecnológica actual, un reparto del trabajo más equitativo donde todos trabajemos, aunque trabajemos No, menos? porque parece que si decís que ahora automatizan todo y trabajás más por las mismas horas y por la misma plata y la mayor rentabilidad se la queda el jefe, sos un demente y no querés Sos un trabajar radical. y sos un radical comunista. Bueno, pero Eh, digamos que las relaciones laborales y el propio movimiento obrero nace principalmente con la reivindicación de la reducción de la jornada. Hay que acordarse que en la revolución industrial habían jornadas laborales de 16 horas. Claro. La Sí. primera huelga acá fue por las sí, 8 pero horas. 6 horas es de vago que no Este, le gusta. O de francés. O de francés que trabajan 35 Sí. o 32, ¿no? Qué bien. ¿Vivimos para trabajar o tenemos que trabajar para vivir? Bueno, pero Pa- ¿cómo hacemos? O sea, No, pero que hay que cerrarse, tiene Sí. que ir Ok. y es muy lindo ser idealista, pero también hay problemas.